Sabemos que la palabra teología significa etimológicamente palabra de Dios. Pero ¿qué decimos cuando decimos palabra de Dios? ¿Qué significa la expresión palabra de Dios? Para poder contestar esta pregunta los invito a abrir la Biblia en la primera página, Génesis 1:1. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo, que exista la luz, y la luz existió. Quisiera detenerme en la última parte de lo que leímos. Dios dijo que exista la luz, y la luz existió. ¿Por qué tuvo que decirlo? Podría simplemente haberlo deseado, podría haberlo hecho sencillamente con el chasquido de sus dedos. Sin embargo, dijo que exista la luz para que la luz existiera. Y este dinamismo se va a repetir a lo largo de los 7 días de la creación en Génesis 1. Siempre Dios dice que algo sea creado y eso se crea. Dios crea, por lo tanto, por medio de la palabra, diciendo algo. No por medio de un deseo o por medio de un acto, sino simplemente por medio de un decir, por medio de la palabra. Y esta palabra, la palabra que Dios dice, es una palabra que en teología se llama palabra performativa. Hace lo que dice. Mi palabra, por ejemplo, no es palabra performativa. Si yo digo que se haga la luz no se hace. Tengo que armar una bombita, tengo que apretar un botón para que la luz se haga. No alcanza con que diga para que la cosa se haga. En cambio, la palabra de Dios es performativa. Hace lo que dice, que se haga la luz y la luz existió. A lo largo de la Sagrada Escritura vemos que la palabra de Dios no solo es performativa, sino que también es una palabra dialógica, es decir, una palabra que entra en diálogo con un interlocutor, que es el hombre. Por ejemplo, el caso de Abraham en Génesis 12. Dios dijo a Abraham y le dice una promesa. Dios le dice algo a Abraham. Y cuando la palabra se vuelve no solo performativa, sino dialógica, espera una respuesta. Porque si no, ¿para qué tener un diálogo? Si no sería un monólogo, no sería un diálogo. Espera una respuesta. Y esa respuesta es la obediencia, lo que en teología se llama obediencia. Entonces decimos primero que la palabra de Dios es performativa, en segundo lugar que es dialógica y que espera de su interlocutor primero que sea escuchada la palabra y después que sea obedecida. Cuando el hombre aparece como interlocutor de la palabra de Dios, esta palabra no pierde su eficacia ni su carácter performativo, pero misteriosamente hace depender esa eficacia del sí del hombre, del sí del interlocutor. El ejemplo más claro es el ejemplo de María. Dios le dice una palabra, la invita a algo, pero la eficacia de su palabra está atada al sí de María. Todo depende de que María diga que sí. El pecado, cualquier tipo de pecado, va a ser un error en este diálogo. La palabra eficaz de Dios que dice algo y el hombre que no colabora con esa eficacia. En la Virgen, gracias a Dios, las cosas van bien. Ella dice, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según lo que tú me has dicho. Y cuando la palabra de Dios, que es eficaz, se encuentra con un sí humano, eficaz, acontece el milagro de la salvación. Cuando la palabra de Dios, que es eficaz por sí misma, se encuentra con una libertad finita, pero que dice que sí, acontece la salvación. La historia misma lo dice. Cuando María dice que sí a la palabra de Dios, Jesús se encarna, Dios mismo se encarna. Vamos a leer una parte del primer capítulo de Juan, en el versículo 14. Dice lo siguiente: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Hemos visto que la palabra estaba en la creación, una palabra performativa. Vimos que a lo largo de toda la historia salvífica la palabra es dialógica y que involucra la libertad del interlocutor. Y vemos
en el culmen de los tiempos, en la plenitud de los tiempos, vemos, tal cual como lo dice el evangelista Juan, que la palabra se hace carne, la palabra se hace uno de nosotros. Esta palabra quiere llegar a involucrarse hasta tal punto con su criatura que quiere volverse su criatura misma. Ya no alcanza con que la palabra diga que se haga la luz, o que se hagan las cosas, o que se haga el mundo. Ahora esta palabra se hace carne, se hace mundo. ¿Qué es palabra de Dios entonces? Palabra de Dios es una expresión analógica, se dice de muchas cosas. Se dice de la palabra que Dios usa para poder crear. Dios dijo que se haga la luz y la luz existió. Palabra de Dios es la palabra que Dios le dice al pueblo, que le dice a Israel, a Abraham, a Moisés, a los profetas. Palabra de Dios es lo que Dios nos dice como iglesia, lo que nos dice en la Sagrada Escritura, lo que nos dice en la tradición, a través de los santos, a través de toda la vida eclesial. Pero fundamentalmente, vamos a decirlo con Santo Tomás, el analogado principal de la expresión palabra de Dios es lo que acabamos de leer en Juan 1:14. La palabra de Dios es el Hijo de Dios que se hace carne. Hasta tal punto llega el compromiso de esta palabra que se hace carne. No es solamente algo que se lleva al viento, una palabra que hoy se dice y mañana se olvida. Es una palabra que se compromete, que se hace carne. Y en todo caso el cristiano es aquel que no solo escucha la palabra, sino la ve. Y ve en esa palabra la gloria, como dice Juan. Es una palabra gloriosa, es la palabra que nos manifiesta la gloria, la belleza de Dios. Palabra de Dios entonces es el Hijo hecho carne, el Hijo comprometido con nosotros, y el arquetipo del interlocutor es la Virgen, aquella que dice, hágase en mí según tu palabra.